Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez Pérez, Pedro León Zapata de los Zapata, Monroy de los Zapata de la Grita. De la Grita, Edo Táchira. Él será de la Grita, pero habla sereno. ¿Cómo no? Este programa de hoy tiene que quedar una maravilla. Yo también creo. Si no queda maravilla. Y tú sabes que recuerdo, ahora que dices la palabra maravilla, hay un gran compositor venezolano que era nuestro querido y entrañable amigo Otilio Galíndez, que fue compañero de nosotros en el Orfeo Universitario por allá por los años 60, pero él sigue todavía con nosotros a pesar de que hace unos añitos se le ocurrió la mala idea de irse para otro lado. Está en la habitación de al lado. Está en la habitación de por allá arriba. Sí, en la habitación de al lado, sí. Uno va en cualquier momento. Exactamente. Bueno. Y entonces Otilio compuso unos aguinaldos preciosos, ¿sabes? Compuso Luna decembrina, prendan la luz que es diciembre, son las 12, abran la puerta. Señorita, póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar, cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Hizo uno que se llama Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando, el poncho andino. Bueno, para de contar los aguinaldos Otilio. No solo el poncho andino, sino el ponche andino también. Ese otro, ese para el frío. Sí. Pero tú sabes que él hizo un aguinaldo que se llama Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla sentirse contento, ay, qué maravilla sentirse contento, para dispensarle los versos al viento, ay, qué maravilla si yo despertara, ay, qué maravilla si yo despertara, y al abrir mis ojos, tus ojos mirara. Qué cosa tan bonita. Qué bonito, ¿no? Bueno, yo creo que qué maravilla es el opening. Es el opening porque vamos a hablar nosotros hoy de las 7 maravillas del mundo, bueno, del mundo antiguo, pero después podemos hablar de tantas maravillas porque la verdad que la vida misma es maravillosa. Es una maravilla, sí. Yo creo que este planeta o esta nave espacial, como alguien dijo, en la cual vamos a no sé para dónde. Bueno, nos estamos moviendo. Es una cosa impresionante a qué velocidad nos estamos moviendo en este momento y uno no lo siente. Uno sí es bruto, ¿verdad? Sí, uno está en expansión. Sí. Y uno bueno, por lo menos tú y yo estamos en expansión de hace tiempo, pero el universo mismo está en expansión. Sí. Según todas esas teorías. Y bueno, oye, hay unos astrónomos que quisiéramos un programa sobre esos personajes, ¿sabes? Sí. Sobre Kepler y todo eso. Y es importante en estos tiempos porque yo no sé si has visto la información de que hay un asteroide que se está acercando. ¿Ah, sí? Y que puede ser nuestra salvación. Asteroide no tiene que ver con hemorroides. No, ni asteroide ni con esteroide. Ni con esteroides, que es otra cosa. Es un asteroide. Pero en serio, hay un asteroide que se está acercando. Y con suerte, en el 2036 acabará con la crisis económica. ¿Por qué? ¿Nos va a exterminar a todos? No, parece que nos va a bochar. Por Dios. No, mentira, eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque... No, eso está como la cuestión esta de los mayas, que sí... No, por eso es como lo de los mayas. Los mayas son unos embarcadores. Uno esperaba en diciembre, que la cosa tranquilita, comenzar el año nuevo, tú sabes. La gente que se puso a estrenarse su ropita de estreno del 31, entonces se puso a estrenarse antes del 21, y entonces no pasó nada. Y el que se gastó todos los reales antes del 21, que esto no llega No. Es verdad. Sí. Pero vamos a hablar de las maravillas del mundo. Y siempre ese número cabalístico 7. Sí, el 7 es un número, pues, místico también de alguna manera. ¿Tú sabes por qué? Por las 7 colinas de Roma. O por los 7 pecados capitales. O por las 7 jinetes del Apocalipsis, que eran 4. Ajá, o por los 7 sentidos, que son 5. No, pero el 7 sí, efectivamente. Bueno, fíjate que Jesús en el Evangelio dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. No es casual. Fíjate. Uno tiene que perdonar a quien hasta 70 veces 7. Sí. Sí. Yo voy como por el 60. No, yo voy como por el 6, por el 69. Por ahí. Sí. No, pero bueno, es que... Bueno, pero tú tienes... Pero vamos a hablar de cosas optimistas. Sí.
como esto de las 7 maravillas del mundo, porque se ha hablado de las 7 maravillas del mundo antiguo, se ha hablado de las 7 maravillas del mundo moderno. Y también de las 7 maravillas, y unas nuevas 7 maravillas que son como antiguas, pero que han sido seleccionadas por consenso. Bueno, no, ni tan antiguas, porque combina algunas antiguas con otras modernas. Y bueno, pero las 7 legendarias maravillas del mundo. Pero perdóname, discúlpame. Sí. Y después continúa. Hay unos que también hablan de las 7 maravillas naturales. Correcto, creo que ahí estamos nosotros. Estamos nosotros con el Salto Ángel, sí, claro, sí, señor. Por supuesto, y la represa del Guárico. Que el Salto Ángel, ya no sé si lo hemos dicho aquí, y que la represa del Guárico, si eres regionalista, ¿vale? Que es muy linda, de paso. La represa es gigantesca. ¿Y tú sabes lo que hace una represa en el llano? Eso es genial. Eso es genial. Sí. Eso porque es genial porque la represa... No hay alto. No hay alto porque las represas se hacen un cerro aquí del lado derecho y un cerro del lado izquierdo. Y el río que pasa un río por ahí, le tira una pared entre en el cauce del río y pum, y represa en el río. Como esa represa famosa que hay en los Estados Unidos, que es la Hoover, creo. Sí, la Hoover. Sí. Pero nosotros tenemos como represa, el Guri. Claro. El Guri es una maravilla. Lo que pasa es que nosotros los venezolanos no nos reconfortamos con nuestra maravilla. Mira, nosotros tenemos el teleférico más largo y alto del mundo. Correcto. Después tenemos, por ejemplo, uno mira el Ávila y uno ve el Humboldt, el hotel allá arriba. El Ávila mismo es una maravilla natural. Claro. Contemplar desde mi casa que yo lo veo. ¿Cómo ves tú el Caracas desde allá arriba? Desde el Ávila, como se ve como una odalisca dormida a los pies de un sultán enamorado. Pero imagínate. Se me acaba de ocurrir. Oye, primera vez que yo escucho eso. Sí. Tú sabes que creo que Otilio se copió de ti, porque Otilio hizo un aguinaldo cuando los 400 años de Caracas hizo un aguinaldo que se llama 400 años tiene la sultana, el Ávila dice que la vio nacer, el Ávila entonces coronó de flores, Caracas coquetas, no sé qué cosa, te adornas con él. Imagínate tú. Y hablando de que primera vez que veo, también frente al Salto Ángel, que es una maravilla natural, un portugués, un señor de origen lusitano, cuando llegó dijo: Dios mío, primera vez que veo un río parado. Dijo, primera vez que veo un río parado. Porque él siempre está acostumbrado a los ríos fluyen. Es que el Salto Ángel es un río parado. Claro. Pero vamos a comenzar. Sí ¿Comenzamos cómo? Mira, deberíamos comenzar con el poema de quien se dice que vienen la primera mención de las maravillas del mundo antiguo. El que abrió esa olla, pues. Así es, que es Antípatro. Antípatro de Tesalónica. Y yo lo tengo como Antípatro de Tesalónica o de Sidón. O de Sidón, correcto. Sí. Eso es antes de Cristo, 125 sí, eso es antes años de Cristo. Y es raro porque Sidón y Tesalónica no están cerca. No, porque Sidón queda cerca de Tiro. ¿De por allá? Sí, de por allá. Sí. ¿En serio? Sí. Y Tesalónica queda en Grecia. En la propia Grecia. En la propia Grecia, en Macedonia, como hacia el norte de Atenas, de Atenas, de Grecia. Sí, al norte de Grecia, pues. Mira, yo encontré esta versión del poema. Vamos a darla a beneficio de inventario. Este es el poema de Antípatro de Sidón o Antípatro de Tesalónica. Él vivió entre el 20 y 20. Él vivió del 20 al 20. Pero yo conozco uno que vivió entre 40 y 20. Pero eso es... No sé. Sí. Pero escúchame algo, él vivió del 20 antes de Cristo al 20 después de Cristo. Una vida bonita, porque vivió entre 20 y 20. Sí, 40 años, vivió poco. Sí, porque fueron 20 en retroceso y 20 para arriba son 40. Exacto. Pero en esa época 40 años era un anciano. No es como ahora que uno está un niñito, pues que uno es un bebé. Ahora es que la vida está por delante. No, uno tiene 80 años y todavía está. Exacto, como decía Aldemaro, que el hombre tiene 3 edades: juventud, madurez y qué bien te ves. Que en la que estamos nosotros es qué bien te ves, una maravilla. Bueno, mira, el poema dice así. De Antípatro. Sí. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos. Pero un momentico, ¿por qué te parece bien que lo leamos así? Sí. Y vamos hablando de esa también, maravilla. Bueno, me parece muy bien, porque él habla de la muralla, porque en el poema está la muralla, pero la maravilla
original son los jardines colgantes de Babilonia. Mandados a construir por Nabucodonosor. Sí. ¿Qué nombrecito el de este rey? Oye, sí. Pues tú te imaginas, Televisión de Babilonia pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras palabras del señor rey Nabucodonosor. El locutor tenía que enredar. Y si era primero Nabucodonosor, primero o segundo, entonces ya le metías más. Pero tú sabes que hay una teoría que yo leí, no estoy seguro si fue Jaime Ballesta, otro vago más, que decía que los jardines colgantes de Babilonia se hicieron de esa manera porque un día Nabucodonosor andaba en chancleta y chocó contra un porrón de una mata. Chocó contra un porrón de una mata y se dio aquel trancazo en el dedo gordo del pie. Por supuesto, dijo todas las groserías dichas. Hazme el favor, me eliminan los porrones y me los ponen colgante. Bueno, es una buena teoría, como toda la de Jaime. Es una genialidad, pero es genial. Pero parece ser que los jardines colgantes de Babilonia no colgaban. No guindaban. No, porque parece que lo de colgante viene por una mala traducción de una palabra que era más bien asomante, sí. Los jardines colgantes era que se asomaban en terraza, porque parece ser que Nabucodonosor se enamoró de una muchacha, de una princesa de los medos, que es zona montañosa. Ajá. Y de los medos, que era parte del imperio medo, persa, que son los que después tratan de conquistar Grecia, que son detenidos en la batalla, primero en la de las Termópilas, y luego en la batalla de Maratón, y luego en la batalla naval de Salamina, frente a Atenas. Exacto, y ahí rodaron algunos de los reyes, entre ellos Jerjes, que era uno de los más malandros. Es la película 300, que recoge muy hermosamente el hecho de las Termópilas, donde Leónidas con los 300 espartanos defiende el paso de las Termópilas, y aquello eran millones de persas que venían, y ellos con 300 hombres mantuvieron contenido ese ejército. Échame lo que era. Oye, pero qué barbaridad. Este programa es tan divagante que ya se nos fue la primera parte, y no hemos empezado a entrar. Es importante hablar de lo de Babilonia, porque Babilonia Mauricio Babilonia. No, Mauricio Babilonia, ese es otro. Después hacemos un programa sobre García Márquez. Pero el Babilonia estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Claro, que ahí viene la palabra Mesopotamia. Y ahí estaba tierra entre dos ríos. Ahí estaba Ur es de por ahí donde viene Abraham, viene de Mesopotamia. Claro. Sí. Claro, Abraham. Los caldeos, porque ese es Caldea. Claro. Abraham es de los caldeos. Nabucodonosor era rey de los calderos. De los calderos no, de los caldeos. Ya yo decía. Estamos hablando de las maravillas del mundo, y dentro de las maravillas habíamos comenzado a hablar de los jardines colgantes de Babilonia. Exactamente. Y eso es lo que hoy es el actual Irak. Exactamente. Las murallas de Babilonia. Se dice que entonces en el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de Caldea, hizo, esta es la versión que salió en la prensa. Compite con la versión de Jaime Ballesta. Esa es la que salió en el periódico Cuneiforme de la época. Y era en cuneiforme. Pero ¿sabes qué terrible? Información era terrible porque tú cargabas un libro, se te cae al piso y se te rompe. Y se te rompe, claro. Había que cuidar el libro. Me imagino para el colegio la mamá, cuida, muchacho, moca como se le cae el libro al suelo y lo rompe. Sí. Pero fíjate tú que en el caso de Nabucodonosor, él hizo construir esto para hacer un homenaje a su esposa. Así es. Y entonces, hija... Amitis, la princesa Amitis. Oye, hay que ver que el amor se ha hecho cosas maravillosas. No hizo el Taj Mahal, que es otra maravilla. Taj Mahal, pero eso ya es para más para acá, para los 1600. Sí, creo. Sí, eso ya es. Y ya, tú sabes que el Taj Mahal, chico, está hecho de un mármol alabastrino. Maravilla. El alabastro, que es un mármol translúcido. Alabastro sea el que lo hizo, porque es una belleza. Ahora, imagínate tú, esa era la esposa
número, no me acuerdo. Él tenía como 6 o 7 esposas, sí. O más, o sea que a él le gustaban mucho las muchachitas. No, sino que en esa cultura y en esa época se veía con buenos ojos tener varias esposas. Como yo acabo de estar de viaje en Sudáfrica y me enteré que el presidente de Sudáfrica actual tiene como 5 esposas. Bueno, tú sabes... Imagínate, tiene que tener 5 fundaciones del niño para las primeras damas, porque me imagino las primeras damas peleándose por... Bueno, tú sabes que el proyecto original del Shah Jahan, que fue quien construyó o mandó a construir el Taj Mahal, el proyecto original era el Taj Mahal que hoy día conocemos, y detrás del Taj Mahal pasa un río, que es el Yamul o Yamuna. Ese río, y del otro lado de ese río, en la otra orilla, él iba a construir otro Taj, otro mausoleo, porque recordemos que esto es un mausoleo. La tumba de su esposa. La tumba de su esposa. Que murió dando a luz. Exactamente. Mumtaz Mahal se llamaba la muchachita, pariendo a su hijo número 14. Bueno, porque si es un rey tiene que ser el padre de la patria, el sultán, el marajá. Claro. Pero fíjate tú que el proyecto original de ¿cómo se llama? De Shah Jahan era hacer este Taj Mahal que conocemos hoy día del otro lado, en la otra orilla del río Yamul, que es un río semisagrado, hacer otro monumento igualito pero de mármol negro. Wow. Y ambos Taj, ambos edificios, se iban a unir por encima del río Yamul con un puente de mármol negro por un lado y blanco del alabastrino por el otro lado. Imagínate tú qué maravilla hubiese sido eso. Pero, ¿qué pasó? Se murió. Le dieron un golpe de estado. No. Sí. O sea que eso no es nuevo en la historia universal. Compadre, no, eso tiene, mire, de esa cabulla yo tengo un rollo, como decía Mariano Esteves. Y entonces él, su hijo, le dio un golpe de estado, uno de sus hijos le dio un golpe de estado y entonces lo metió preso. Cuando te pones a tener 14 muchachos, la probabilidad de que uno te dé un golpe de estado está ahí, pues. Por eso es que tú tienes un hijito. Moderación. Y yo tengo 6. Más en estos tiempos. No, pero no se puede. Sí. Realmente, bueno, pasó eso con este señor, pero estamos hablando del Taj Mahal, que es un mausoleo del mundo reciente, si se quiere, porque eso es del año 1600 y tanto, cuando 1600, mira esto. Sí, no, eso es nada, eso fue ayer. 400, 500 años. Pero estamos hablando de eso porque estábamos hablando de que tanto el Taj Mahal como los jardines colgantes de Babilonia fueron en homenaje a la persona amada. Exactamente. Y parece ser que lo que quiso hacer Nabucodonosor es recrearle una montaña a su esposa para que se sintiera como en su casa, que era una zona montañosa. ¿Así? Ella vivía en San Antonio de los Altos. Ella vivía en San Antonio de los Altos y él vivía en el valle. Entonces como que tú dices, mira, vamos a hacer una montaña en el valle para que ella no tenga que ir hasta San Antonio de los Altos por las colas que se forman por la Panamericana. Me imagino la Panamericana de la antigua Babilonia. Y de la antigua, y eso está en la India, en Ágara. El Taj Mahal está en Ágara, que es una ciudad que está, no me acuerdo, yo lo conozco. Lo tengo en la barajita, esa barajita la tengo yo. ¿La tiene? Sí, no, yo no la tengo. Bueno, pero el asunto es que es uno de los más hermosos ejemplos de arquitectura mongola. Por supuesto, para entrar al Taj Mahal, que es un mausoleo, tú entras a lo que se ve y ahí arriba, eso estaba tenía incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas. Lo que pasa es que los saqueos que han habido... Pero los saqueos no era un pueblo que estaba... No, esos eran los aqueos. Esos eran otros. Pero entonces saquearon las piedras preciosas y quedan algunas que otras. Me imagino los turistas también, que uno va para allá y saca la navajita, vamos a llevar un recuerdo. Uno no se puede estar llevando... diamantico, mira, una esmeralda bien Uno no bonita. se puede estar llevando recuerdos de los monumentos. Los monumentos hay que respetarlos. Es una falta de respeto y la gente que agarra y pone... Aquí estuvo Laureano con su fulana. Con una novia. Con su fulana, con una novia. Pero eso. No, pero Laureano Márquez no. No, Vallenilla. Ok. Exacto. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de ya el Taj Mahal.
Bueno, ya hablamos del Taj Mahal, pero hablamos de los jardines. De los jardines. Bueno, ¿qué otro dato se nos escapa de esto de los jardines colgantes? Bueno, de los jardines colgantes. Ellos los regaban mandó a hacer Nabucodonosor como unos tanques de agua, obviamente, en la parte de arriba, para regar esa montaña. Eso estaba todo bien planificado. ¿Así era la cosa? Y no podía entrar al pueblo. ¿Ah, no? No, señor, pero qué miserable. No, ese estaba al lado del río. ¿Del río no me acuerdo cuál de los dos. O el Éufrates o el Tigris. Uno de dos. 50 y 50. Un chorrito de agua aquí, un chorrito de agua allá. Entonces, lo que sucedía era que para que la gente contemplara la montaña, bueno, que los jardines colgantes, al entrar, pues, navegando. Ok. Ahora, esos jardines... Bueno, estábamos leyendo el poema de Antípatro, donde aparece la primera mención de una de las maravillas del mundo. Después dice aquí, aunque él no habla aquí de los jardines, habíamos dicho, sino de la muralla, que parece que también era una cosa espectacular. Ajá. Y la estatua de Zeus de los Alfeos. Y también habla de los jardines colgantes. Pero deja el desorden, Laureano. Mira, es que dice así. Oye. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes. Pero la estatua de Zeus es otra de las maravillas. Es otra maravilla. Que se atribuye a uno de los grandes escultores de la antigüedad. Fidias, Danilo Escalona. El que le puso el nombre. Fidias, que era un escultor muy famoso. Heleno, claro, era muy famoso, era de los más grandes. Y esa estatua estaba en Olimpia. Ajá. ¿Y Olimpia está dónde? Olimpia está en Grecia. En Grecia. Fíjate tú que... Olimpia está como en la base del monte Olimpo. Olimpia es una ciudad cercana al Olimpo, que es donde los Juegos Olímpicos vienen. Claro. En Olimpia, que es donde todavía se enciende el fuego olímpico, el tetero olímpico. El tetero. Bueno, el pebetero. El pebetero. El pebetero, sí. El pebetero encendido. Entonces, el asunto es que allí en Olimpia también estaba esa famosa estatua de Zeus. Ahora, fue esculpida, dicen que por Fidias, y dedicada al propio Zeus. Bueno, por supuesto, si hace una escultura de Zeus, tiene que ser dedicada a Teodosio. No, para nada. Pero Teodosio parece que fue el que acabó con eso, destruyó las cosas. Un emperador romano llegaron allí y acabaron con la estatua porque, bueno, era pagana. Tú sabes que eso, a través de la historia de la humanidad, siempre el hombre, cuando hay algo, y no es nuevo, fíjate tú, que cambian los gobiernos en cualquier país, y entonces cambian el tren ejecutivo, y cambian a todo el mundo. Igualito, chico, como reflexión, un pueblo cuando conquistaba a otro, inmediatamente iba a destruir lo que había construido el otro. Terrible. Y eso era terrible. Y eso pasó con muchas de las maravillas. ¿Cómo no? Fueron destruidas. Pero hay algo que te voy a decir. Esa estatua del Zeus olímpico fue hecha con ébano, bronce, oro y marfil. Ébano, bronce, pero el ébano es una madera. Una madera negra. Tú sabes que la tastiera de el timón de acero, la velas de nácar y la quilla de acero, no, ese es otro. Okay. Esa es la barca de oro. Se hunde. El barco que se hunde. No, pero tú sabes que el mástil de la guitarra, de los instrumentos donde tú colocas la mano izquierda que pulsas las notas allí, eso tiene que tener una madera muy dura para que no se hunda, no se consuma, no se raye, no se deteriore, etcétera. Y esa madera que se utiliza para los instrumentos de alta factura de luthier, como un violín, por ejemplo, o una buena guitarra, todos los instrumentos de tastiera, se utiliza ébano. Ébano es una madera oscura. Muy negra, es una madera negra. Hay unos ébanos que son un poquito más claros, pero hacia el marrón muy oscuro. Okay. Hay un sitio que yo visité en Valencia, España, que es la Casa Barber, que son importadores y distribuidores de maderas
finas de todas partes del mundo. Y son unos galpones, Laureano, gigantesquísimos. Y están eso, y te traen maderas de todas partes del mundo y uno ahí compra sus para la tablitas fabricación de instrumentos. Y uno compra ahí las maderas, pues sobre todo los fabricantes de instrumentos. Yo voy a buscar unas tablitas para allá. ¿Para qué vas a hacer? Hacer una repisa. No vayas a gastar porque son maderas muy finas. Vete para allá y para aserradero aquí en Quinta Crespo. Exacto, hacia en Quinta Crespo, hacia San Antonio de los Altos, de unos aserraderos, yo te los recomiendo, y te compras tu tablita de cedro, de samán y esa cosa. Okay. Pero el asunto es que el ébano, como dijiste, que la estatua de Zeus en Olimpia, hecha y tallada por Fidias, estaba hecha en ébano, el ébano que es una madera. Y además, aparte de eso, bronce, oro y marfil. Bronce, oro y marfil. Que es del marfil, vienen los colmillos de los elefantes. Que por cierto, hacemos un llamado a todos que conservemos los colmillos de los elefantes y el elefante completo. Increíble. Pero lo que se le hace un llamado especialmente al rey de España, por favor. Pero es que llama la atención, ¿sabes? Sí. Que una estatua, yo no tengo, ¿tienes el dato del tamaño de las dimensiones de la estatua? No lo tengo. Porque si es una estatua del tamaño de una estatua seria, ¿con qué se va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, con mucha paciencia. Pero fíjate tú lo que son las cosas. 20 metros de altura de oro macizo. Por Dios santo, ¿cómo es posible? Ya va, para ver, ¿dónde conseguiste? Aquí tenemos. El más hermoso de estos monumentos era los pies se coronaban los ganadores. Mira, al pie de esa estatua, Laureano. Aquí tengo el tamaño, que es 27 megas de la estatua de... Mega. Pero la mega de aquí, como la estación de aquí, la mega. No, mira, cerca de 12 metros. Aquí dice 20 metros de altura de oro macizo conformaban la obra, la cual se cubrió con marfil para asemejar el color de la piel humana. Uy, ¿qué tal? O sea, 20 metros. No, hay que ver la cara. Oye, pero están las reservas. Eso tiene que haber sido... Mira, tenemos que ir a cumplir un compromiso de nuestras reservas comerciales y ya volvemos. Ok, está bien, pues.
Yo voy a ir a un lugar del cual lo único que queda en este momento son vestigios, pero qué vestigios tan bellos y tan increíbles. Un lugar que existió como ciudad o como templo o no sé como qué, pero que ahí está, cargado de misterio, de poesía, de quién sabe cuántas cosas raras, que se llama Machu Picchu. Ah, chico, yo quiero ir. Y a Machu Picchu le dedicó Pablo Neruda un hermosísimo poema. Y ese poema contiene, una parte del poema, contiene algo que a Neruda parecía obsesionarlo, porque él en algunos poemas de amor también utiliza lo mismo, que es una especie de eso que llaman una letanía. Las letanías son Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis. Entonces resulta que Neruda, a quien no se le puede acusar de haber andado con religiosidades de ninguna especie, a la hora de hacer poesía, se acordaba mucho de esa liturgia y de esas... ¿cómo se llama esto? Que es lo que te... La letanía. De esas letanías. Y entonces le suelta esta letanía a Machu Picchu. No le voy a decir todo porque es auténticamente una letanía, sí. ¿No? Fíjate tú, dice una y dice otra. Y parece que la segunda le contestara a la primera. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra, caballo de la luna, luz de piedra, escuadra equinoccial, vapor de piedra, geometría final, libro de piedra. No es una letanía. Es una maravilla. Bellísimo. Y seguimos, Laureano, con las 7 maravillas del mundo. Después de esta reflexiva zapatancia de nuestro maestro. Claro. Nunca bien ponderado, Pedro. Nunca bien ponderado. Bueno, continuamos con el poema. La verdad que no es verdad, porque siempre bien ponderado. No, siempre uno lo quiere más que... Yo lo quiero más que mi cupo de Cadivi. No. O sea, tu amor es ilimitado, entonces. Mira, continuando con el poema. De Antípatro de Tesalónica o Antípatro de Sidón. Dice, he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos y los jardines colgantes, y el coloso del sol. El coloso del sol. Que es el coloso de Rodas. Sí, pero el coloso del sol recuerda que el nombre, tú que hablas tantas lenguas antiguas. 3 muertos y 2 agonizantes. Ajá. Que el dios sol de los griegos es Helios. ¿Y por qué hablamos de la zapatancia ahorita? Porque Helios es el hijo de Pedro León Zapata. Exactamente. O sea, Pedro León Zapata es el papá del sol. Una guara. No, así se llama el hijo de Pedro León. Sí, claro, uno de los hijos de Pedro León Zapata se llama Helios. Helios es sol, el sol. El sol, exactamente, que es el dios sol, el dios griego. Sí, porque Apolo es el que lleva el carruaje del sol. Claro. Pero estamos hablando del coloso de Rodas. Sí. Isla de Rodas, que queda... en el mar Egeo. Que queda al sur de la península griega, cerca de Turquía. Sí, cuéntame. Bueno, la isla Rodas está por ahí. Está por ahí, claro. Es una de las islas del mar Egeo. Una de las islas del mar Egeo, una isla importante, está acá. Digamos que como en el corazón, en el centro del mar Egeo. En el corazón, en el centro. Allí por cerca de la isla de Delos, que alrededor de Delos era la Grecia insular. Eso tiene un nombre, era una confederación, la Confederación Délica, me parece que se llamaba, no recuerdo ahora cómo se llamaba, que era una confederación. Sí, era de Délica, sí. Pero la cosa es que ahí en el mar Egeo hay varias islas de las grandes,
Está Santorini también, que es la del volcán. Está, ¿cómo se llama? La Chipre. Chipre, que pero Chipre está más hacia afuera del Egeo. Más para allá, sí. Más para allá. Pero Chipre es una gran isla y está la isla de Rodas. Sí. Tú me contaste. Está la isla de donde viene la cultura micénica. ¿Cuál? Esa isla se llama, no recuerdo ahora cómo se llama esa isla. Creta. Creta. Claro, Creta Garbo. Claro, y de Creta. El que viene de Creta gobierna por decreto. Exactamente. Claro, Creta es una de las islas más famosas. Claro. Y la isla donde la cultura estaba esta Minotauro. Safo. Esa es la isla Lesbos. De ahí la expresión lesbiana. Que viene de Lesbos. Claro. Exactamente. Sí. Y entonces, el caso vamos a hablar de Rodas, una de las islas del Mar Egeo. Que no es lo mismo el coloso de Rodas que el goloso de Rojas. Que es otro personaje. Otro personaje y un goloso. Rojas Marcano. Sí. Que no era goloso. No. Bueno, no sé. No, yo tampoco sé. Pero son dos golosos que no son colosos. No. El coloso era porque era una estatua colosal que estaba en el puerto de Rodas, de la isla de Rodas. Pero dicen... Esa barajita te la tengo. Yo sé que tú la tienes. Sí, yo sé. Sí. Cuéntanos una cosa. No, eso estaba muy arruinado. ¿Sí? Mira, eso es como tú vas a Roma, eso está arruinadísimo. Eso da dolor. Tú caminas por el Foro Romano y todo eso está destruido como en Caracas. Deberían reconstruir eso. Sí. En vez de mandarle un cementico de aquí, porque aquí tenemos bastante cemento. Por ejemplo, que terminaran esas cosas. Para que arreglen el Coliseo. Eso da vergüenza. El Coliseo es una... Mira, si Luis Herrera, ¿te acuerdas cuando hizo esto es Caucahuita, una vergüenza nacional? El candidato de Italia tendría que decir, este es el Coliseo, questo è il Coliseo, una vergogna nazionale del gobierno de Berlusconi. Ya que tú conoces Rodas, la isla de Rodas, hay gente que dice que en la estatua de el dios Helios, que es el coloso de Rodas, estaba con las piernas abiertas entre dos grandes... eran como dos grandes columnas. Correcto. Y por allí pasaban los barcos a la bahía o al puerto de Rodas. Hay otros dicen que eso era embuste, que eso no estaba escarranchado ahí. No, porque imagínate que pasa un velero y le dé un golpe. O sea, y un golpe ahí duele. Y duele. Y sobre todo que no usaban interiores en esa época. Exactamente. Esa gente no usaba calzoncillo. Entonces imagínate tú el Coloso de Rodas escarranchado ahí con esa faldita que se ponía. ¿Qué es eso, por Dios santo? Eso no es posible. No, un poco. Yo creo que la censura me parece muy bien actuada. Pero cuento que todas las representaciones imaginarias que se hacen del Coloso de Rodas, del Coloso de Rodas, lo ponen escarranchado con una pierna y que los barcos efectivamente pasaban por el centro. Exacto. Ahora, fíjate, aquí hay una descripción que nos llega de la época. No sé si tú la tienes, una descripción de quien la describió, porque mira, nos viene por textos antiguos de Plinio el Viejo. ¿Plinio? O sea, y es un texto antiguo y es de Plinio el Viejo, en vez de lo antiguo. Oye, porque había el Plinio el joven. No, este es el viejo. Hay uno viejo, tiene que ser tiene que ser muy viejo. Mira, según Plinio el Viejo, mira lo que dice Plinio el Viejo. Pero de todos el más admirado fue el Coloso del Sol, porque lo llamaban el Coloso del Sol, no el Coloso de Rodas como nosotros, hecho por Cares el Lindio. El Lindio, ese era Cares de Lindos. Exacto. Pero aquí porque si era indio... No. Oye, creo que... No, el Lindio, o sea, de Lindos. Ok. Cares, de Lindos. Alumno de Lisipo, antes mencionado. Esta estatua medía 70 codos de altura. ¿Sabes cuánto es un codo? Así. Como el codo de uno, ¿no? Usted agarre, mire, digo, pone el codo 70 veces. Usted pone su mano en forma cónica, se mete el codo ahí. Sí. Y eso, no. Yo creo que el codo es la distancia que va desde el codo hasta... Al puño. Al puño, me parece. Del codo al caño. Sí, de ahí es donde viene el codo al caño. Pero incluso me parece poca altura, porque 70 codos no es que sea mucho. Bueno, hay que averiguar cuánto mide un codo. De todas formas, yo tengo la información que ¿de quién es el codo? 32 metros de altura. Aquí dice, sí, unos 32 metros. Bueno, sí, eso viene siendo como 70 codos. Sí, fácil. Dice, después de 66 años, un terremoto la postró.
La postró, o sea que la tumbó. Ay, pero qué manera tan decente decirle que floretó. No, porque ella tenía armazón como de hierro y bronce y cosas, ¿no? Entonces me imagino que fue que se dobló y se postró. Pero incluso yacente, dice Plinio, es un milagro. Pocos el pulgar pueden abarcar con los brazos. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas cuyo peso habían estabilizado su construcción. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos. Échale. 300 talentos de plata. Oye, depende bastante. Cómo lo calcules, porque si es a Mercado Libre o... claro. Eso depende si es Mercado Libre, si es Mercado Negro. ¿Sabes? Yo no sé si en Rodas había control de divisa. Sí había, claro. Sí. Entonces 300. Claro, Laureano, había un control de divisas que era, nosotros nos llamamos CADIVI, ¿no? Control CADIVI. Sí. Comisión de Administración de Divisas. Allá CADIVIRO se llamaba. Que es de Rodas. De Rodas, claro. Bueno, costó 300 talentos que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en el asedio de Rodas. O sea, todo esto es una chismología de Plinio el Viejo en su historia natural. De Estrabón, de Polibio, de Miguel el Sirio, de Filón, de Porfirogéneta. Sí. Toda esa gente escribió, pero es que nadie sabe si eso existió o no. Sí, se supone que debió haber existido, porque Plinio no nos va a echar esa broma. Porque... Y Heródoto no escribió sobre que era el máximo el historiador. Maestro de la historia. Sí. Pero hay con el poema de nuestro querido amigo y nunca bien ponderado bardo Antípatro, que no era una Antípatro, era un tipo bien simpático. Bien simpático. Bueno, él decía, ya nosotros habíamos hablado del Coloso del Sol y la enorme de las altas pirámides y la vasta tumba de Mausolo. Aquí es donde viene la cosa. Vamos a la tumba de Mausolo. Aquí viene la tumba de Mausolo. Tú sabes que cuando yo leía esto de las 7 maravillas del mundo y veía el mausoleo de Ali Carnazo, yo pensaba que era un señor que se llamaba Ali Carnazo. Ali de apellido Carnazo. Claro. Entonces, eso está como la esposa de mi primo Raúl, de Raúl Esteves, que ella decía, ¿qué será Mentusala? Y yo no sabía qué será Mentusala. Y entonces después entendió, porque ella oía la canción Palomita Blanca, copetico azul, llévame en tu sala a ver a Jesús. Entonces, para mí Ali Carnazo era un personaje. Claro. Así como Mentusala para Zoila, ¿no? No, pero Ali Carnazo es el lugar. Es una ciudad, pero es lo que te estoy diciendo. Es lo que hoy es Bodrum en Turquía. En Turquía, que está ahí en Turquía. Entonces, que era la Magna Grecia. Claro, que era todo el imperio helénico. Claro. Entonces, yo veo mausoleo de Ali Carnazo y bueno, Ali Carnazo es una gente. Claro. Y la gente que es un sitio. Y la gente ni siquiera, la gente es Mausolo, el rey Mausolo, el personaje. ¿Tú sabes lo que era Mausolo? Un sátrapa. Sí. Será un sátrapa. No, es que déjame explicarte. Tú sabes que los estudios míos que yo he hecho, la vasta investigación sobre idiomas antiguos, la satrapía era una organización política, una provincia, claro, una provincia, como decir la satrapía de Guárico, la satrapía de Nueva Esparta, era una provincia, claro, pero también gobernada por un solo tirano, pues por un hombre. No. A veces era. No era tan así. Era sátrapa. El sátrapa era el que gobernaba, era el gobernador de la satrapía, pero la palabra sátrapa tiene un sentido negativo. Después viene la parte peyorativa, porque muchos sátrapas eran sátrapas. Y hay. Claro. ¿Cómo que no? Que si Tejay. Sí. De todos lados. Y entonces, repito, Mausolo era un sátrapa, o sea, era el gobernador de... ¿Dónde era? Eso era en Persia. ¿Qué Persia? Claro. ¿Que Turquía? No, pero es que los persas, fíjate, daban las satrapías, que eran ciudades que estaban en lugares distintos al imperio persa. Ajá. Y entonces, por ejemplo, yo te doy a ti, yo te doy a ti Cúcuta. Nosotros conquistamos Colombia, ¿verdad? Ajá. Entonces yo digo, Miguel,
Cúcuta, para que tú gobiernes ahí Cúcuta. Ajá, okay. Entonces tú eres el sátrapa de Cúcuta. O sea, el gobernador de Cúcuta. Sí. Ahora, si yo me porto mal, sí, que normalmente los gobernantes, en general, en esa época, no ahora, en esa época eran unos tipos, oye, eran unos sátrapas. Sí, claro, claro. Pero eran unos personajes que realmente eran déspotas, despóticamente gobernaban a su pueblo, y entonces, por supuesto, esa satrapía. Hay una cosa que te iba a decir, que Mausolo era el sátrapa de Caria, que está en Turquía y no en ninguna... ¿Dónde fue que tú dijiste que era? No, pero sátrapa persa. La satrapía es una formación política persa. Seguro que los persas llegaron por allí y le dijeron, agárrate esas. Agárrate esas, porque eso está... Tú has estado en Turquía. Sí. Cuando tú ves así la península, se puede decir, bueno, es así como un pocotón de tierra que sale ahí. Sí. En el sur de Turquía, hacia un norte, sur, este, oeste, al sur oeste de Turquía está Bodrum. Bodrum, que era Caria, claro. Y entonces allí el jefe de la cosa era Mausolo. Y Mausolo era esposo de Artemisa. ¿Ah, sí? Sí, señor, pero no la diosa griega de la fertilidad. No. La mujer de él se llamaba Artemisa, y cuando él muere le hacen un mollejúo, porque no hay otra expresión, mi hermano querido. Sí. Eso es un mollejúo mausoleo, una mollejúa tumba. Una tumba. Que era el mausoleo por Mausolo. O sea, que así sería de imponente la tumba de Mausolo, que da nombre a los mausoleos, que es la definición de una gran tumba. Como la tumba, uno va a Maracay, por ejemplo, en Maracay está el mausoleo de Juan Vicente Gómez. Gómez hizo en el cementerio de Maracay una tumba aparte. Tiene su mausoleo allí, y uno va para allá y tiene su capilla, y están enterrados varios de los... Creo de que la familia. Tú sabes que a mí no se me olvidó una anécdota, y esto es bien bonito, porque estábamos realmente pocos. Allí estaba el maestro Rafael Briceño, que en paz descanse, uno de los grandes, entre los grandes del teatro en Venezuela. Y el maestro Briceño, cuando hizo Gómez, que es escrita por José Ignacio Cabrujas, en la televisión, entonces un día fuimos para Maracay a presentar la cátedra de humor, el ramillete de la Cursilería Universal, y el maestro Rafael Briceño pidió ir a el cementerio para la tumba de Gómez. Claro. Y no se me olvida una flor que tenía el maestro Briceño en la mano, y entonces estábamos ante el mausoleo de Gómez, besó la flor y le dijo, gracias. ¿Cómo es que? Benemérito. Benemérito le dijo. Gracias, Benemérito. Wow. Porque imagínate la fama que adquirió el maestro Rafael Briceño, siendo el tamaño de actorazo que era. Claro. Y que él logró con ese personaje realmente estar en la primera plana del... Que Briceño fue mejor Gómez que Gómez, para mi concepto. Sí. Y en Maracay tú veías muchas casas, tú sabes, esos zaguanes que tienen una puerta y después otra puertica más adentro, la que se abre para la calle. Claro. Hay un zaguán que yo recuerdo en la calle, en la 5 de julio, que tenía en la puerta un retrato de Gómez y decía, aquí se venera a Dios y se respeta al general Gómez. Todavía... Imagínate tú, para lo que dan las divagancias, hablar de las 7 maravillas y hablar de mausoleo de Gómez. Gómez, que bueno, que en fin, es una maravilla de Maracay. Pero mira, ya estamos cerrando. Qué pena, pero nos quedaron unas maravillas en el tintero que hablaremos de ellas. Cómo no. Entonces ya Mausolo era el rey era el sátrapa de ¿cómo se llama ahora? Bodrum, que es Caria. Antiguamente Caria en Turquía, y entonces por eso es que los mausoleos se llaman mausoleo por Mausolo. Y Ali Carnazo no era un señor, no, señor Ali de apellido Carnazo, no, nada de eso. Pero ya estamos raspados. Bueno, será en otra oportunidad. Hasta las próximas divagancias en los controles. El gran Fernando Camacho. Es una maravilla. Una de las grandes maravillas del mundo, sus alrededores e islas adyacentes. Él es como un jardín colgante. ¿Sí? Sí. Él tiene cosas que le cuelgan. ¿Cómo no? Porque está talento, un poco mayor, su gloria, los audífonos y los audífonos también.
Y bueno, Marisela Lavalero, nuestra productora. Ella es como Artemisa. De ella vamos a hablar, por eso si hay que desnudar ese personaje realmente como es dentro de la hermosura. Héctor Luna no se queda atrás. Por supuesto, porque ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque él tiene que ver con el coloso de Rodas, que era el coloso del Sol, porque el Sol y la Luna son hermanos. Ahí está clarito. Y nosotros tres, pues, el maestro Pedro León Zapata. Ajá, por supuesto. El maestro Miguel Delgado. Y el maestrísimo. Somos halagadores de nosotros mismos. Digamos nuestro nombre. El maravilloso Laureano Márquez. Maravillosos son todos nuestros radioescuchas. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.